Está usted en María Visión, dentro del programa Sabiduría, Ciencia y Fe, y hoy vamos a tocar un tema que afecta también de una manera muy importante a lo que podríamos llamar ahora, que está tan de moda en estos días, que ha aparecido la encíclica del Papa sobre la ecología que no solamente es cuestión terrena, sino cuestión también de las personas que vivimos en la Tierra. Es muy importante dentro de esa ecología o conversión ecológica que nos pide el Papa. Vamos a ver si es o no posible, porque parece que los jóvenes modernos se casan pensando ya prácticamente en el divorcio. Al fin, que si nos va mal nos separamos, y como pues se han dado cuenta realmente de que antes era dificilísimo en una familia encontrar un divorcio. Ahora resulta que ya el primo tal ya se divorció, o que los fulanitos ya se separaron, o que los menganitos ya mandaron a volar la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que da la casualidad de que no pasa nada, de que no es peligroso, de que pues hay que acostumbrarse a las circunstancias, de que es el mundo moderno el que estamos viviendo, y que, por lo tanto, como nadie se ha muerto por divorciarse, pues no parece que sea algo que puede peligrar, y sin embargo es uno de los puntos más peligrosos para la convivencia y en los que más se destroza la sociedad humana. Por lo tanto, hay que preguntarse, porque hay gente que se pregunta si es posible tomar una decisión irrevocable. En el mundo moderno, la palabra irrevocable, me acuerdo una frase de un famoso filósofo, Julián Marías, que decía, hablando de esto precisamente, hablando de lo que os voy a tratar ahora, que el mundo moderno no admite que nada sea irrevocable, cuando la vida es irrevocable. Podremos hacer muchas cosas en la vida, pero la vida es irrevocable, y va a llegar un momento en que va a terminar la vida, y no hay otra, es irrevocable, evidentemente. Y hay muchas otras cosas en las que se podría hablar y se debe hablar de irrevocabilidad, y sin embargo hoy el mundo moderno ha tomado un falso concepto de lo que es el contrato matrimonial, que vamos a ver que no es tan contrato, es un acuerdo, es una decisión libre, es un acuerdo de voluntades, algo mucho más importante que un simple contrato jurídico, porque hoy también el peligro que tenemos es que el derecho se ha apropiado de ciertos conceptos en los que no tiene el mínimo derecho a entrar. El matrimonio no tiene nada que ver con el Estado. El Estado no tiene nada que decir. No puede medir el amor de Pepito con Julita o de Carlitos con Chuchita. Esto es una cosa que es evidente. Pero como ahora el Estado se cree Dios, se llama democrático, engaña al pueblo pensando que es democracia y que van a hacer lo que el pueblo quiere y hacen lo que ellos les da la gana, pues entonces lo que sucede es que ya en casi todos los países del mundo, incluso vemos como recientemente aquí en México, de donde estoy hablando, nos encontramos con que el Tribunal Superior Constitucional pues ha dicho que los estados no tienen derecho a prohibir, los estados locales, los estados no tienen derecho, yendo en plan de lo que dice la misma Constitución, no tienen derecho a prohibir el matrimonio entre hombre, hombre, mujer, mujer. Claro, cuando unos señores que se supone que están en lo más alto de un tribunal constitucional, que se supone que son abogados que llevan muchos años trabajando, son capaces de decir semejante barbaridad, no saben distinguir un gato de una gata, no saben distinguir un hombre de una mujer, un perro de una perra. El que está equivocado no es el Tribunal Constitucional, los que están equivocados son esas personas y quien los ha nombrado para algo para lo que no tiene ninguna categoría. Pero es un verdadero crimen legal ir contra la realidad, y esto es lo que sucede en casos como este. Por eso, vamos a ver si es posible tomar decisiones irrevocables o no. ¿Es posible o no contraer un compromiso definitivo? Algunos dicen, no, eso va contra los límites de nuestra libertad, pidiendo a las personas algo que de suyo sería inhumano. ¿Cómo me voy a comprometer yo a 90 años o a 100 años? Bueno, pues resulta que los códigos de todo el mundo, por lo menos de los que yo conozco y en el que yo estudié, había contratos a 90 años, contratos de por vida. Es decir, que si se admitía un contrato para toda la vida, o un fideicomiso para muchos años, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años. Y como además, como decimos los abogados, contra los hechos no hay pruebas, nos encontramos, yo hace poco tiempo he tenido el gusto de celebrar un matrimonio que pues celebraba, perdón por la redundancia, los 60 años de vida matrimonial. Felices los dos, y no estaban viejos, se habían casado muy jóvenes. Y tenían todavía, no llegaron sin silla de ruedas, llegaron con sus propias patitas, ambos, encantados de la vida, elegantemente vestidos, a renovar los compromisos matrimoniales renovados de una familia verdaderamente numerosa, de 60 años de matrimonio. Y no es la primera vez. Y los sacerdotes también, no somos sacerdotes a tempus.
Yo no me ordené para 10 años, no me ordené para 20 años, me ordené para toda la vida. Mi compromiso es definitivo, no solamente para esta vida, sino para la de ya, el cielo. Porque, como dice Santo Tomás, todo lo que ha sido creado subsistirá. No volverá, ningún ser vuelve a la nada. Dios ha creado el ser para que existe y perdure en la eternidad. Pero eso es otro tema que no voy a tocar ahora. Lo que quiero hacer ver ahora es que ya Juan Pablo II, en el discurso a la Rota Romana, que es el tribunal que ve las causas últimas, nulidades de matrimonio, entre otras cosas, en el 99 decía: en la exhortación apostólica Familiaris Consortio, publicada el 22 de noviembre de 1981, puse de relieve los aspectos positivos de la nueva realidad familiar, como la conciencia más viva de la libertad personal. Se tiene un concepto más vivo, más personal, aunque sea otra redundancia, de la libertad que llamamos personal. La mayor atención a las relaciones personales. La conciencia más viva de la dignidad de la mujer, del niño. Y al mismo tiempo, esto que son las cosas positivas, el Papa señalaba también las negativas. ¿Y cuáles son las negativas? Una concepción equivocada, teórica y práctica, de la independencia de los cónyuges entre sí, destacando su influjo en el número cada vez mayor de divorcios. Estos últimos años, me refiero del 2000 para acá, en España ha aumentado el divorcio algo así como el 10% cada año, en ocasiones creo hasta el 20%. Por el año 2005 ya eran 150.000 los divorcios que había al año. Claro, evidentemente con estas cifras se va y se destroza toda la sociedad, se viene para abajo. Ahora han empezado a disminuir, pero no porque haya disminuido la proporción, sino porque ya no hay matrimonios. La gente ya no se casa, ni por la iglesia ni por lo civil, porque cuesta mucho dinero luego de divorciarse. Ahí sí, el Estado ha puesto ciertas cifras, ciertos problemas, sobre todo si hay hijos, si no hay hijos no cuesta nada, pero si hay hijos cuesta mucho. Entonces, en definitiva, esto está provocando, es aquel famoso boquete que en un libro que he escrito sobre el divorcio no, citaba al famoso Chesterton cuando decía que cuando en un barco se abre un agujero, ese barco está en peligro de afondarse, de irse al fondo. Eso es lo que pasa cuando una sociedad se abre el divorcio, esa sociedad empieza a irse al fondo, empieza a deshacerse. Y es lo que está sucediendo en estos momentos. Y esto se lo debemos a un concepto equivocado, como dice el Papa, a una independencia. Hay independencia, pero independencia no es absoluta. El hombre es un ser relacional y no podemos romper. Algunos creen que la libertad consiste en romper relaciones, que algunos creen que la libertad consiste en declarar la independencia absoluta, la omnipotencia absoluta, la arbitrariedad absoluta. Eso no es libertad. Esos son conceptos equivocados de la libertad. La libertad no consiste en ir rompiendo vínculos, sino en ir manteniendo fidelidades. Esto es una cosa que es como muy importante, ¿no? Y, por ejemplo, el Papa decía que está muchas veces como negativo una corrupción de la idea y de la experiencia, o sea, de la vivencia de la propia libertad, concebida no como la capacidad que tiene el hombre de propagarse, de buscar una vocación, de ver cuál es el proyecto de vida. Aunque se habla mucho de hace falta un proyecto de vida. Claro que hace falta un proyecto de vida. Tenemos que preguntarnos para qué estoy yo aquí, para qué vivo, qué es lo que hago. Y yo tengo que pensar qué es y cuál es el proyecto de Dios, porque el matrimonio no lo ha inventado el Estado. El matrimonio existe antes del Estado. El matrimonio existe antes de todos los gobiernos. El matrimonio empieza con la sociedad, una sociedad que tendrá una autoridad y en algunas ocasiones esa autoridad será mejor o peor. Pero el Estado no ha inventado el matrimonio, lo ha reconocido, lo ha defendido y ahora se lo ha cargado, que es una cosa muy diferente. Pero el matrimonio el Estado no tiene que decir nada en el matrimonio, porque el matrimonio lo resuelve las relaciones personales de Pepe con Chucha. Esa es la realidad. Y el Estado no tiene que decir cuándo voy a acostar con mi mujer, cuántos hijos voy a tener, o cuándo voy a ir de vacaciones. El Estado no tiene por qué meterse en una cosa tan personal como es, pero ahora le gusta meterse en todo, menos en lo que debería de meterse. No tapa agujeros, pero abre agujeros sociales. No rompe estabilidades, se carga las estabilidades, cuando lo que voy a decir era promover la estabilidad. En definitiva, como dice el Papa, está muchas veces detrás de todas estas barbaridades una corrupción de la idea y de la experiencia de la libertad, concebida no como la capacidad de realizar la verdad del proyecto de Dios sobre el matrimonio y la familia. Hay un proyecto de Dios en el Antiguo Testamento, no hay más que un matrimonio, el instituido por Dios en el principio y elevado, no convertido, elevado
por Cristo a sacramento, como sabemos muy bien. Esto mucho antes de que existiera el Estado. El Estado no ha hecho el matrimonio, lo ha deshace. Y cuando se ataca a la familia, los que atacan a la familia no saben lo que hacen, porque no saben lo que deshacen. Y ya es hora de que se vayan dando cuenta. Porque ya podemos dar leyes sobre la ecología y recomendar, y el Papa puede dar una encíclica estupenda sobre la ecología y todo lo que tú quieras, que si los hombres no aprobamos y miramos el hacer la voluntad de Dios, no nuestra santa voluntad de Dios, que es mi santa voluntad, no de Dios, hay que tener un poquito de cuidado con esto. Por eso, la Iglesia hace muy bien en recordarnos la verdad del proyecto de Dios sobre el matrimonio y la familia. No como una fuerza autónoma de autoafirmación, no raramente contra los demás, sino en el propio bienestar egoísta, que es lo que pasa muchas veces. Por eso subraya el deber fundamental de la Iglesia de reafirmar con fuerza, como han hecho los padres en los diversos sínodos, la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio, con el fin de disipar la sombra que algunas opiniones surgidas en el ámbito de la investigación teológica canónica parecen arrojar sobre el valor de la indisolubilidad del vínculo conyugal. Se trata de tesis favorables a superar la incompatibilidad absoluta entre un matrimonio rato y consumado. Vuelvo a recordar aquí, porque precisamente esto es lo que se quiere romper por algunos autores, que la Iglesia siempre ha defendido el matrimonio rato, que es el establecido, y consumado, que es el que ya en la práctica ha habido unión conyugal. Ese es indisoluble ni por Dios, ni Dios lo disuelve. Algunos quieren que el Papa, como es vicario de Cristo, pueda utilizar y pueda decir lo que quieran. No, el Papa está obligado, porque el matrimonio tampoco lo ha inventado el Papa. El matrimonio lo ha inventado Dios, hombre y mujer, desde el principio. No hizo dos Adanes, ni tres Evas, Adán y Eva. Y Jesucristo no hizo nada nuevo. Ese matrimonio de toda la vida lo elevó en el Señor, como dice la Sagrada Escritura. Cásense en el Señor. En el Señor quiere decir, con lo que sabemos que la Iglesia Católica dice, no al aborto, no al divorcio, no a la disolubilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí a la educación de los hijos, sí a la entrega mutua, completa, absoluta del hombre con la mujer y de la mujer con el hombre, que es lo que verdaderamente establece la familia. Por lo tanto, hay que disipar las dudas. Esas dudas el Papa lo ha dicho en innumerables ocasiones. Por ejemplo, decía el Papa, la ley no debe ser una mera constatación de aquello que sucede, sino un modelo y un estímulo para aquello que debe realizarse. Es decir, cuando uno dice sí al matrimonio, como cuando yo digo sí al celibato, yo sé a lo que voy. Yo he elegido el celibato, podía haberme casado. Y por supuesto, la Iglesia me dijo, si te vas a hacer sacerdote es para toda la vida. Y sé que es para toda la vida. Puede haber casos desgraciados, como los hay, en que una persona, por su culpa, eso ahí no me voy a meter, y la Iglesia tiene que disolverlo porque esa persona no está cumpliendo con su situación. Pero eso ya cada persona tendrá que responder, porque el que voy a responder de mí soy yo, ante Dios. No va a ser ni tú ni él. Eso está claro, por lo tanto hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, la ley, y esto viene desde Aristóteles. Aristóteles definió la ley, mejor dicho, definió el amor como el bien para el otro, el bien del otro. Y definió la ley como una norma que ayuda al bien común. Al bien común, cuidado. Porque hoy el Estado se ríe del bien común. Le importa madre el bien común. Hablan del bien público. El bien público es el que ellos han imaginado, que no es el bien común, porque el bien común es una cosa muy fuerte. El bien común, basta que haya un hombre que no está, por ejemplo, un muerto de hambre, una persona al que no se le conocen los derechos sociales, ya no hay bien común. El bien común es de todos y para todos. El bien público es lo que quiere el Estado, lo mangonea y para él es público lo que parece que es público. No tiene que ver el bien, bueno, no es que no tenga nada que ver. El bien público es el público. ¿Y qué es el público? ¿Quién lo sabe? Lo que dice el Estado en cada momento. El bien común no. El bien común somos todos y cada uno, los que en estos momentos somos personas dentro del Estado de México. Y eso es lo que tenemos que cuidar. A cada uno de nosotros. Y mientras no haya uno o dos o tres en las que no les llega la justicia social, no se está cumpliendo con el bien común. Que ya sabemos
Catecismo de la Iglesia Católica está muy claro: el bien común no es la suma de los bienes particulares, es el conjunto de los bienes de cada individuo que el Estado, con la paz, con la defensa de los derechos humanos, con la proporcionalidad para dar la justicia, con la paz, con la defensa, provoca en una sociedad. A eso es lo que tiene que tender el Estado, al bien común. Y de esa manera se va consiguiendo el mayor y el mejor desarrollo de las familias, de las personas dentro de las familias dentro de la sociedad, y se llega a una sociedad que se puede llamar verdaderamente justa, o que por lo menos, aunque no lo será nunca completamente, porque eso es imposible por la debilidad humana, pero que sí sabe que le falta, que no ha conseguido todavía esas utopías de todos los izquierdistas, de la sociedad justa, de todo el pueblo. Es un cuento chino que lo han aprovechado para, todos sabemos las consecuencias. Vean Cuba, vean Venezuela, vean Bolivia, vean los alemanes, vean todo esto, Hitler, todos estos, que con pretextos de ayudar al bien público se cargaron la sociedad. Eso es lo que sucede. Continuaremos dentro de unos breves momentos. Todo esto nos lleva a que, como sabemos, el Papa está preparando, la Iglesia está preparando un sínodo ordinario que vendrá después del extraordinario que tuvimos hace medio año, precisamente para tratar de solucionar los problemas que vemos en la familia. Problemas que han sido causados por una antropología radicalmente equivocada. Antropología es la filosofía del hombre. El hombre, como todo, requiere una explicación, que la tenemos en la filosofía verdadera, en la antropología natural y sobrenatural. Hay muchas antropologías, claro. Evidentemente, cada corriente filosófica puede tener una antropología. La antropología marxista consiste en decir que el hombre es materia. La antropología idealista consiste en decir que el hombre es pura idea. La fenomenología, que el hombre es puro fenómeno. La católica dice que el hombre es hijo de Dios y tiene un respeto absoluto al hombre. Esa es la antropología que tenemos que cuidar. Entonces, claro, hace falta que enamoremos a los jóvenes, o hagamos que se enamoren de un amor que no solamente dure todo el tiempo que estén en la tierra, sino que luego sea continuado en el cielo, eternamente en el cielo. Porque todos estamos llamados, los hombres, a una eternidad. Esto es muy importante. Y claro, para eso es necesario contar con la indisolubilidad. Y para eso es necesario contar con la fidelidad. Porque a veces, cuando nos preguntamos por qué la gente hoy se divorcia, pues muchas veces lo que sucede es que hay una serie de problemas que no se tienen en cuenta. Entonces es muy bueno que los matrimonios defiendan y que cuiden ciertos aspectos que a veces no cuidan. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para que los matrimonios permanezcan sin separación? Que se quieran, sí, bueno, pero el amor tiene que llevar a consecuencias prácticas. Por ejemplo, evitar. Voy a dar unos remedios para la indisolubilidad, para que no haya rompimiento de la indisolubilidad. Evitar pasar esposo y esposa tiempos innecesarios con alguien del sexo opuesto. ¿Pero qué barbaridad? No, nada de barbaridad. Nada de barbaridad. Por ejemplo, una cosa que me ha pasado particularmente y que te la puedo contar. Me comenta una señora con pocos años de casada, ya con algunos hijos, pero jovencita, no llega a los 40 años todavía, aunque ya está cerca, que está encantada y me dice: ay, es que hay un papá que ha venido a vivir cerca de nosotros, una casa de nuestro vecindario, que se ha convertido en mi mejor amigo. ¿Así? ¿Por qué? Porque ya el trabajo lo hace desde su casa, entonces se pasa todo el día en la casa. Y entonces resulta que además, pues me he encontrado con él en el jardín con los niños, él lleva a sus niños, yo llevo a los míos, nos hemos hecho muy amigos, hemos tomado juntos café. Oye, ¿tu marido qué? No, mi marido trabajando, y él, y la mujer de ella también trabajando, ¿y ustedes qué? Pues conversando, me ayuda a cocinar, es tan bueno que viene a mi casa y me ayuda a cocinar. ¿Estás loca? ¿Estás mensa? ¿O qué te pasa? ¿O no eres mujer? ¿No has sentido nada por él? Bueno, mucha simpatía.
mucho cariño, me trata muy bien, es muy cariñoso, es muy amable. ¿No ha pasado de ahí? No, de momento no. Pues mejor que no pase. Entonces no vuelves a dejar en tu casa entrar. Y si vas al jardín, vas con tus niños o al parque, y si vas con sus niños, tú con tus niños, él con sus niños. Y desde luego, si vas a salir a tomar café, que vaya tu marido y él con su mujer. No seas tonta, no seas inocente. Porque estas cosas muchas veces resulta que son tan ingenuos que hacen tonterías de ese tipo. Si un día te das cuenta de que estás compartiendo con algún secreto, con alguien, secretos e intimidades sobre tu marido o tu mujer, que no has compartido con tu mujer o con tu marido, señal de alerta. Porque los líos emocionales con alguien, incluso si no llega a haber pues todavía una dimensión sexual, pueden hacer mucho daño a la relación. Si estás más encariñada con un amigo que con tu marido, mal. Procurar estar en sitios públicos. Cuando hay que salir con otras personas o cosas de ese tipo, hacer el propósito nunca citarse, si no es en lugares públicos, sin el marido o sin la mujer. Esto es una cosa como muy importante, porque si no es muy fácil caer. Incluso cuando un hombre te enseña a ti, mujer, te dice, te invito a tomar café. Bueno, pero que venga tu mujer y yo llevaré a mi marido, porque yo he hecho pacto con mi marido de que ni él ni yo salimos a tomar ni a comer si no estamos juntos. No ser inocentes. La mayor parte de la gente que termina teniendo un lío no quería tenerlo. La infidelidad empieza siempre con una relación aparentemente inocente, que termina alcanzando una profundidad emocional que luego cruce la línea de la fidelidad. Aumentar la inversión en el hogar. Los matrimonios fuertes pasan mucho tiempo juntos, riendo, jugando, hasta peleándose, pero juntos. Ayuda a planear tener citas con parejas para estar juntos, con parejas, y que esto sea una prioridad para ellos. Vamos a salir, hombre, son muy simpáticos, vamos con los fulanitos, vamos tú y yo, y ellos van con su mujer, vamos, está muy bien. Y ahí teniendo cuidado, claro, de que la amistad es una cosa y el amor conyugal es otra. Cuidar el balance trabajo-familia. Hay que trabajar mucho, claro que sí, cuesta mucho tener hijos, cuesta mucho todo. Hay que trabajar mucho, pero hay que cuidar la familia. Prestar atención a lo que se piensa. Si todo el día estás pensando en los fallos de tu marido o de tu esposa, que trabaja tanto, que ni lo ves por la mañana ni lo ves por la noche, que no llega a comer, que los fines de semana se va al fútbol, cuando realmente no hay tiempo familiar, empieza el peligro familiar. Animar a hacer una lista de los puntos fuertes, que inicialmente, a ver, ¿por qué me atrajo mi marido? ¿O por qué yo atraje a mi mujer? Después de 5 años, de 2 años, de 1 año, de unos meses, ¿esto sigue teniendo prioridad? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Haces muchas comparaciones? Ay, es que si me hubiera casado con Menganito, qué simpático era, sí, claro. Mientras no tienes juntos, todo es muy simpático. En la mente todos son muy simpáticos. Pero cuando tosen o rebuznan, o resulta que tienen catarro, entonces odias a la humanidad. O amas a la humanidad, pero no aguantas a una persona que tenga catarro, que rebuzne, o que no te deje dormir por las noches, porque ronca. Por lo tanto, cuidado. Todos tienen malas costumbres, manías y errores. Es muy tramposo comparar a la esposa o al esposo con nuevos conocidos o conocidas, porque el recién llegado no está vinculado a nuestro mundo real. En el mundo de compartir techo, cuidar niños a las 3 de la mañana, cuadrar cuentas, eso no lo hace ese amiguito. Y si la cosa se pone caliente, buscar ayuda y no esperar a buscar ayuda. Es muy recomendable, y creo que será una de las cosas que se verá en el futuro sínodo, esa realidad de pedir que los matrimonios recién casados, por una parte, que yo venía un poco hoy como dispuesto a hablar de la preparación para el matrimonio, pero lo dejaremos para otro día, porque hablas mucho de la preparación. Es muy bueno que la Iglesia esté exigiendo, horas dedicadas a explicar el matrimonio, que no es simplemente, porque parece que en estas de las convivencias estas matrimoniales es para indicar a ver qué podemos hacer para no tener hijos. Oye, no es eso.
Si vas con esa mentalidad de no tener hijos, ya vas mal. Ya vas mal. Aparte que si vas ya con 30 o 35 años, te quedan muy poquitos años para tener 2 o 3 hijos, si te va bien. Cuidado, cuidado. Cuidado porque estamos echando a perder la sociedad a base de echar a perder a los individuos, las personas. Una antropología equivocada lleva a una sociedad podrida. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado y qué bueno que hay cursos matrimoniales, cursillos prematrimoniales, todo esto, pero esto antes y después del matrimonio. Y, por supuesto, no quiero dejar de hablar de una cosa fundamental, que es precisamente, como sabemos, la importancia que tiene, tú y yo lo sabemos muy bien, la importancia que tiene la vida espiritual. Van a misa, comulgan juntos, se confiesan con frecuencia, rezan el rosario juntos, requeremos aquello de que la familia que reza unida permanece unida, celebran las fiestas, viven la liturgia, rezan antes de comer y después de comer. Todo ese tipo de cosas son vitales cuando se quiere mantener esto. Comenzábamos preguntando, ¿es imposible tomar decisiones irrevocables? No. Hay montones de cosas que son irrevocables. Los contratos en los que intervienen las personas. Hay contratos a 100, a 90, a 80 años. Hay compromisos que hacemos para toda la vida. Hay que jugarse la vida. Si no, estamos equivocando lo que es la vida y lo que es la existencia. Hay cosas, como decimos los abogados, que no se demuestran, se muestran. He mostrado casos de 60, 40, 50 años de matrimonio con unas familias estupendas. Hay muchas familias todavía en donde hay unas relaciones estupendas, maravillosas, que nos hacen ver la importancia que tiene todo esto. Por lo tanto, además, no olvidemos que hablar del divorcio es hablar, no nos equivoquemos, la poligamia, ¡qué barbaridad! El matrimonio es una poligamia sucesiva. Esa amiga que yo tenía un poco, es un medio chiste, ¿no? Que decía, felicitadme, amigas, hoy cumplo 20 años de matrimonio, mira, 5 con Pepe, 8 con... me engañé, sí, 20 años de matrimonio con 3 o 4 viejos. Eso es una poligamia sucesiva, de él o de ella. Entonces, no nos engañemos. Las cosas son muy serias y con las cosas serias no se juega. No se juega a dar leyecitas, que no son leyes, porque no tienen en cuenta el bien común, sino que tienen en cuenta el bien público que se han inventado el Estado porque tenía que hablar de algo, claro. Pero el bien público es bien privado de sus bolsillos, eso sí que es privado. Sus bolsillos son muy privados por lo general. No hay que decirlo porque esto está en la prensa, no estoy diciendo nada que no esté en la calle. No estoy diciendo nada que no haya salido en la televisión. No estoy diciendo nada que no esté en los periódicos o en las revistas. No estoy diciendo nada que esté en las conversaciones. No estoy diciendo nada que escandalice a nadie. Si alguien que se escandaliza, me parece que es un escándalo farisaico, como se escandalizaban del Señor cuando les decía las verdades. No me comparo con el Señor, por supuesto. Me puedo equivocar. Y si me equivoco, estoy dispuesto a rectificar. Pero abro los ojos, tengo ojos. Y llevo mucho tiempo pensando. Utilizo la inteligencia. No me dejo llevar por los diremes o diretes. Y me encuentro con realidades que no me gustan. Que no me gustan precisamente, ¿por qué? Porque están violando la ley de Dios y están destrozando la comunidad humana. La indisolubilidad debe, por tanto, reflejarse en las leyes civiles. El Génesis anuncia el principio de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio, como contenido mismo de la palabra de Dios. Y esto no es menos válido para los interlocutores de hoy que para los de entonces. Son palabras del Papa Juan Pablo II. La comunión de vida que habéis aceptado, se lo decía Matrimonios, como libre y responsable consentimiento, debe conformarse al plan divino que la ha establecido, única e indisoluble, precisamente para el bien común del hombre. Por eso, la indisolubilidad debe reflejarse en las leyes civiles. Y la Iglesia tiene que recordar con sus autoridades que esto está unido a los valores fundamentales de la persona y del hombre, y que se quebranta cuando este quebrantamiento va provocando las fracturas que vemos hoy en la sociedad. Por lo tanto, los políticos no deben violar la indisolubilidad del matrimonio. Hay una anécdota que voy a contarla porque me parece que es muy importante, de cómo con la gente que dice, no, es que es imposible, es muy tonto lo que dice un documento, que lo tengo aquí, creo que lo traje, porque me ha dado la atención. Por ejemplo, cómo se malforma el mexicanito medio, que tiene que leer los libros
que teóricamente están hechos pues para que los mexicanos sepamos pues un poco comportarnos más socialmente. En un libro preparado para la educación media básica de la Secretaría de Educación de hace unos años, decía: aporte ideas sobre las consecuencias en el plan familiar y social que trae el divorcio considerado como un mal necesario. Yo no sé quién escribió esto, pero si habló de mal necesario, no puede ser mal, porque el mal es siempre la violación de una ley, y la ley supone siempre la libertad. Por lo tanto, el que dijo esto ni conocía el castellano, ni conocía las leyes, ni sabía lo que decía. Si quería decir es necesario, es un mal, ya sabemos que es un mal social, pero es necesario porque es peor que no haya divorcio. No, lo peor es que haya divorcio. He comentado muchas veces, y lo tengo apuntado en un pequeño libro que he escrito sobre esto, Irlanda, no ahora, Irlanda cuando yo tenía 2 años, Irlanda y Inglaterra. Inglaterra con divorcio, fracasaban el 45 al 50% de los matrimonios. Irlanda, sin divorcio, solo fracasaban 5% de los matrimonios. Con divorcio se fracasa mucho más y con mucho más problemas que con esto. Y de todas maneras hay una cosa muy divertida, no muy divertida. Salió esto en la prensa especializada. Alguien le preguntó a Paul Newman, un famoso actor cinematográfico, casado con una artista también muy conocida, muy guapa, una pareja muy simpática, le preguntaron cuando cumplían 40 años de matrimonio que cómo le habían hecho, pero ¿cómo es posible? En Hollywood, 40 años de matrimonio, 2 artistas conocidísimos, de primera fila del cine, ¿cómo le han hecho? Pues haciéndolo. Tan sencillo como eso, haciéndolo. ¿Cómo se hacen las cosas? Haciéndolas. ¿Cómo llegan a los 40 años? Viven los 40 años. Pero fíjense lo que dijo, muy buena. Explico textualmente cómo salió. Reconoció: al principio nos mantuvo juntos la atracción de los sentidos. Después, el respeto mutuo. Luego, la perseverancia. Muchas veces fue el perdón lo que salvó nuestro matrimonio. Pero por encima de todo, se lo debemos al amor. Un amor que es más grande hoy que al principio. Yo no sé si te has dado cuenta que en estas palabras hay un verdadero curso de relación matrimonial. Amor sensual, amor eros, atractivo, griego, atracción sexual, atracción física, que no es mala, es una cosa del cuerpo que Dios ha puesto ahí, es autor de la naturaleza. Eros. Después, respeto mutuo. No basta con la atracción de los sentidos, porque la atracción de los sentidos hay que orientarla. Si tengo una mujer, yo tengo que hacerlo todo por mi mujer, con mi mujer, para mi mujer y no sin mi mujer. Eso es la realidad, eso es el matrimonio. Y la mujer igual, con mi marido, por mi marido, nada sin mi marido, todo con mi marido. Por encima de todo se lo debemos al amor, un amor que es más grande hoy que al principio. Aquí vemos cómo el amor sensual se convirtió en hondo amor del espíritu, que ni siquiera necesita palabras para manifestarse. Respeto y perseverancia. Y perdón hasta el final. El hombre y la mujer se dan de esa manera, quedan juntos para siempre. Y en este caso la palabra siempre es muy bonita, porque la palabra siempre se llama eternidad. Se dice eternidad, claro. Ya sé lo que estarás pensando. Lo que estarás pensando es pues cosas que han aparecido en la prensa cuando se estaba defendiendo en la televisión, en la prensa, todo esto. Por ejemplo, decía unas personas que salieron en la televisión, para mí, decían una persona, una mujer por cierto, que salió en televisión, para mí el divorcio no destruye la familia, lo que hace es reforzarla. La pareja que se casa con el convencimiento de que el matrimonio es indisoluble no cuida la convivencia personal, mientras que la que se casa sabiendo que aquello se puede romper, cuida más sus relaciones. Es de una ingenuidad verdaderamente formidable la de esta mujer. Yo me estaba riendo porque pues que se vaya a las estadísticas de cualquier país del mundo y se dará cuenta, se hace que pensar, el divorcio engendra el divorcio. El divorcio, se ha dicho siempre, tiene una mala consecuencia. El divorcio tiene el problema de que como que fomenta, como que suaviza las relaciones de manera que entonces como que es más fácil divorciarse y
se piensa pues que no pasa nada, si nos va mal nos divorciamos. Entonces no solamente no se ponen los medios, porque no hemos hablado del amor matrimonial, hablaremos un día del amor matrimonial. El amor matrimonial precisamente exige actualizarse todos los días. Yo siempre he comentado mucho cuando caso y cuando no caso que el amor en el matrimonio es como el fuego de los antiguos hogares. Había que estarlos continuamente alimentando porque no se apagaban. Entonces, claro, si pienso que se puede apagar, es porque estoy dejando que el amor desaparezca. Y entonces vienen todos los daños que ya sabemos. Por lo tanto, es muy importante, sumamente importante, que no nos dejemos engañar. Porque lo peor del divorcio, como hemos visto en todos los países del mundo que lo han admitido, el divorcio es contagioso. Empieza un 2%, un 1%, un 3%, y solamente cuando ya no hay matrimonio se va para abajo. Como ya no hay matrimonio, pues ya no se separan, o se separan menos porque hay menos matrimonios. Esa es la realidad, y esto tanto civil como eclesiástico. Esto nos hace ver que el asunto es un poquito más grave de lo que pensamos y hay que verlo más a fondo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es, no se trata ahora de justificar de una manera, digamos, teológica, que por supuesto la hay. Es decir, todos sabemos, lo dice el Código de Derecho Canónico, lo dice Familiaris Consortio, lo dicen todos los documentos que hablan sobre el matrimonio, nos van haciendo referencia a este punto tan importante, ¿no? El matrimonio hay que cuidarlo. Hay razones naturales para indisolubilidad. En primer lugar, el amor. Un amor que dice, te amaré 3 días, o 30 días, o 30 años, eso no es amor. Qué bien respondió una chica que yo conozco, una chica pues ya mayor, casada, cuando a los 10 años el marido la manda a volar, le dice que ya ha perdido el cariño, que ya no la trae, que ya no... Entonces, esta mujer, cuando le dijo, cuando yo que el marido dice, ya no te quiero, la respuesta fue, no, estás muy equivocado, no me has querido nunca. No más, porque si me querías por lo bonito de mis ojos, o por el cuerpo, o por tal, eso no es querer. Querer es el bien integral del otro. Esto lo dice Aristóteles, el bien integral del otro, el bien completo del otro. Si yo te quiero aparte por cachitos, yo no me enamoro por tus orejas, o por tu cabello, o por tu cuerpo. Eso es una barbaridad. Yo te quiero porque eres una persona que no está repetida en ningún lugar del mundo. La persona es irrepetible. Eso es el individuo. En sí, individuo. Y yo soy yo, no me puedo dividir, pero totalmente distinto de los demás, totalmente distinto en el sentido diferente. No hay otro Santiago Martínez Sáez en el mundo, evidentemente. Y así sucede. Por tanto, cuando tonterías gravísimas, como por ejemplo, le he comentado muchas veces, ¿por qué la gente a veces piensa que tiene una libertad absoluta? Por 2 razones. Una, la de Nietzsche. No existen fenómenos morales. Solo existe una calificación moral de esos fenómenos. Esa calificación lo haces tú. Yo soy el que digo lo que es bueno y lo que es malo. O sea, yo soy el supremo árbitro del bien y del mal. Eso es lo que piensan muchas personas hoy. Esto lo ha cogido Sartre. Y con otras palabras diferentes, en la famosa conferencia El existencialismo es un humanismo, que dice Sartre, ¿qué es el hombre? Lo que él quiere ser, lo que él se hace. Yo soy lo que yo me hago. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Seguro? ¿No te vas a morir? ¿No te vas a morir? ¿Has nacido donde tú querías? ¿Has tenido los padres que tú querías? No, chiquito. Tú naces con una naturaleza individual, personal, de unos padres, con una genealogía, en una sociedad, en un ámbito. Todo eso te limita, pero todo eso te da la fuerza para la existencia. Esa es la realidad. Los políticos actuales andan en la luna de Valencia. Dicen cada estupidez que verdaderamente... Claro, luego pone una cara estupenda cuando sacan en fotografías y no se dan cuenta que son la risura de nosotros. Nos reímos de los políticos, con falta de caridad en muchas ocasiones, pero es que no la merecen. Porque cuando no tienes tu respeto por la sociedad, ni tienes tu respeto por Dios, no tienes respeto por ti mismo. Y por tanto, no me pidas que te tenga respeto, porque tú no te tienes respeto. Y el respeto se lo gana uno. Es una cosa muy importante. Hoy se habla mucho, por ejemplo, como base de todo esto, de la dignidad personal. Yo en mis clases le pregunto, a ver, ¿qué es la dignidad?
¿No saben lo que es la dignidad? ¿Qué es la dignidad? Vamos a ver lo que dice el diccionario. Y el diccionario dice que dignidad viene de digno, que merece respeto y otras cosas más. ¿Y por qué? ¿De acuerdo? La dignidad es eso. La dignidad es la cualidad que tenemos las personas por las que merecemos respeto de los demás y de nosotros mismos. Lo primero que me tengo que respetar soy yo mismo. Y no me respeto cuando realmente no hago caso de mi naturaleza, de mi libertad, y no hago caso tampoco de lo que Dios dice. Entonces esto, por eso, en sana filosofía de la dignidad, hay una dignidad natural y una dignidad sobrenatural. Una dignidad natural es la que se tiene por naturaleza, por el hecho de ser nacidos, ¿no? Por eso Santo Tomás dice que la persona es lo más perfecto que existe en la naturaleza. En la naturaleza, lo más perfecto que existe es la persona. ¿Por qué? Porque la persona es el único ser natural que tiene inteligencia, voluntad y libertad. Pero además, resulta que esa dignidad ética, esa dignidad ontológica de ser, que no me la puede quitar nadie porque es el ser que tengo, me la ha dado Dios para mí, no me la puede quitar nadie, me la puede quitar la muerte. La dignidad natural se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte. Los 30 derechos humanos pertenecen a todo nacido hombre, que es la base de esto. Pero además Dios nos ha dado una dignidad sobrenatural, nos ha hecho hijos de Dios. O sea que además de la dignidad óntica, tenemos la dignidad ética, que por comportamiento me voy ganando. La dignidad ética se pierde sobrenaturalmente por el pecado. Y humanamente, pues cada vez que violo las leyes de la naturaleza, cuando son correctas, hay una dignidad ética. Por eso hay gente que tiene más dignidad que otra, hay gentes más santos que otros, por supuesto que sí, hay gente más buena que otra, pero todos tenemos una dignidad básica, por nacimiento, que se pierde solamente con la muerte. Esa es la dignidad óntica, por nacimiento. Y luego está la dignidad ética, por comportamiento. Dependiendo de cómo yo me comporte, merezco aplausos, dignidad, premios, lo que te pegue la gana. Y además, los cristianos tenemos una enorme suerte, porque además de la dignidad natural, tenemos una dignidad que nos la da gratuitamente Dios al bautizarnos. Por la gracia, nos hacemos hijos de Dios y herederos de la gloria. ¿Y qué es la gracia? Una participación de Dios en nosotros, de la naturaleza divina, personal, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el alma y el cuerpo de todos y de cada uno de nosotros. Esa es la base de la dignidad. Y eso es lo que hace que, frente a los ídolos del placer, hemos de fomentar la fidelidad, la generosidad, y la político o los políticos no deberían violar la indisolubilidad del matrimonio, porque la familia, como dice el Papa, se construye sobre la ley divina, que no puede ser sustituida en modo alguno por cualquier otra ley, que es lo que hace el Estado. Nos cargamos a Dios, voy a dar leyes. ¿Tú qué tienes que ver con el matrimonio si tú no has hecho el matrimonio? Es como dar reyes. ¿Le vas a dar reyes al mar? Si el mar no lo has hecho tú no eres el dueño del mar. ¿Vas a mandar leyes al cielo? Por favor, tendrás que adaptarte a las costumbres del mar y a las del cielo. Luz católica. Somos tan soberbios, idiotamente soberbios, y los políticos han perdido la cabeza de una manera tan extraordinaria, que no sabemos llamar pan al pan, ni sabemos llamar ojo al ojo, perro al perro, gato al gato, hombre al hombre, mujer a la mujer.